Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan bien? Hola, profe, sí se escucha. Qué bueno, gracias, gracias. Bueno, ojalá que se vayan uniendo más compañeros, se pueden ir avisando en el grupo de WhatsApp, porque como la vez pasada no tuvimos la clase, me había escrito Micheli para poder recuperar este miércoles, pero yo no podía el miércoles. Entonces la semana que viene vamos a ver de recuperar esa clase que no tuvimos la semana pasada. Les pido disculpas de vuelta por haber tenido ese percance. Si bien no es culpa de uno de repente que esas cosas sucedan, les agradezco como siempre la paciencia y la tranquilidad con la que toman eso y sobre todo la posibilidad que siempre me dan de que podamos recuperar la clase después. Entonces, la semana que viene, o sea, voy a volver a hablar con Micheli. De hecho, Micheli, no sé si estás por ahí ya. Perdón por no haberte respondido ese mensaje, estaba un poco con unos cuantos inconvenientes, pero bueno, por eso no le avisé nada el miércoles, pero esta semana que viene sí, yo creo que ya va a haber un día en el que a ustedes les quede bien, por supuesto, en el que podamos recuperar. Pero sí necesitamos recuperar porque como toda esta parte es muy práctica, si bien yo sé que están grabando también, lo cual me parece fantástico porque eh, creo que hay tantas sutilezas que muchas veces. Perdón, chicos. Hay tantas sutilezas de repente que en el momento uno puede ir diciendo como profe, me parece súper bien que se esté grabando. Sin embargo, como siempre les digo, yo los insto siempre a que participen porque esas preguntas que ustedes me pueden hacer durante la clase, a mí me ayudan a que les pueda yo ir aclarando mejor la clase en sí, porque a mí me puede parecer de repente muy fácil todo, como a todos los profes nos parece fácil nuestro tema, pero son los alumnos los que nos van también guiando con respecto a la velocidad y al tipo de conceptos que tenemos que nosotros ir incorporando durante las clases para que vayan entendiendo mejor, ¿sí? Y optimizar el tiempo de la mejor manera posible. La vez pasada continuábamos, hace varias clases ya que empezamos, pero es así de extenso esto. Continuamos trabajando con los requerimientos de proteínas, teniendo como ejemplo el caso de los datos, digamos que de una de las compañeras del grupo, que era Jazmín, si no me equivoco. No sé si está todavía. O sea, perdón, sí está ya, quiero decir, todavía no está. Bueno, entonces nosotros la vez pasada lo que vimos, para recapitular un poco y que no se nos pierda el hilo, yo les estuve mostrando las eh, cantidades actualizadas y recomendadas de aporte proteico que existen para diferentes situaciones. Yo les mostraba ejemplos, por ejemplo, de personas que se están recuperando de algún estrés fisiológico, personas que están tratando de mantener una vida fitness, personas que están queriendo ganar masa muscular, y todo eso está en la clase que obviamente que yo les voy a compartir. Siempre le voy agregando cosas que me parecen interesantes, por eso todavía no, esa clase en sí no le subo a la plataforma, pero lo que sí como conclusión que veíamos de esa tabla es que hoy día lo que se busca es no superar un aporte proteico de 2,2 gramos por kilo por día de proteínas, ¿sí? Que era justamente una de las preguntas que me hacía una de las compañeras. ¿Cuánto es lo máximo que no debemos pasarnos? Y esa era la cantidad que según estas nuevas recomendaciones más actualizadas nos mencionaban. Aparte también, otra cuestión súper importante que yo les contaba y que de vuelta yo quiero que ustedes se fijen bien cuando están viendo las grabaciones o en estas mismas clases que se fijen, es justamente cómo cuando nosotros estamos aumentando mucho la cantidad de un macronutriente que le estamos dando a nuestro paciente, eso repercute totalmente sobre los otros macronutrientes. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, que esto les dije ya varias veces, pero para que se les vaya quedando,
lo que decíamos siempre es que la cantidad total de kilocalorías que yo le voy a dar a mi paciente, que es el valor calórico total, es el total que yo le voy a dar, ¿sí? Eso es un 100% de lo que yo le voy a dar, lo que yo calculé, que es lo recomendable para ese individuo. Esa cantidad de kilocalorías se tiene que distribuir en tres partes, ¿sí? Del 50 al 60% dijimos que tienen que ser carbohidratos, del 10 al 15% tienen que ser proteínas y del 25 al 30% tienen que ser lípidos, ¿sí? Estos porcentajes corresponden a qué tanto cada macronutriente va a cubrir las kilocalorías totales del día de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, el ejemplo que veíamos la vez pasada y que yo les mostraba con este gráfico de torta es qué pasa si yo voy cambiando los porcentajes de macronutrientes, qué pasa con los otros macronutrientes. Sí o sí, cuando uno aumenta uno, el otro va a disminuir. ¿Por qué? Porque todo ese cálculo se hace a partir del total de kilocalorías que yo le voy a dar a mi paciente. Y yo, desde ese cálculo inicial, si yo le quiero dar más calorías de las que debería consumir, yo ya ahí le aumento, ¿sí? Entonces, todos los cálculos de los alimentos que yo le voy a dar, por decirlo así, vienen después. Entonces, si yo quiero reducirle o aumentar la cantidad de kilocalorías o valor calórico total a un paciente, yo, eso es el primer cálculo que hago y después hago esta distribución, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el 100% va a ser ese valor calórico total que yo calculé. Que en el caso de Jazmín eran 2.842 kilocalorías. Ese va a ser su 100%, ¿sí? Y de acuerdo a las proteínas que nosotros le proporcionamos, le dimos un aporte proteico de 1.4, ¿sí? Veíamos los cálculos cómo se hacían para saber qué porcentaje eh, del valor calórico total estaban cubiertos por esas proteínas, por ese aporte proteico, 1.4 gramos por kilo por día. Y veíamos que se hace simplemente una regla de 3. 2.842 kilocalorías es el 100%, y como cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, 112 gramos de proteína, que es lo que yo le voy a dar a Jazmín, me va a dar 448 kilocalorías. Entonces ahí hago una regla de 3 y me sale que con ese aporte proteico que yo le doy a Jazmín y según su peso, yo le voy a dar en un día, o sea, el total de kilocalorías, el porcentaje de proteínas que va a estar aportando kilocalorías va a ser el 15,8%, ¿sí? De ese total de calorías que le voy a dar en el día. Estoy recapitulando rápido porque eso ya lo vimos en la clase pasada. Eh, y de ahí salía estas diferencias que yo les iba diciendo, que cuanto más yo reduzca, por ejemplo, la cantidad de proteínas que le da a mi paciente, más va a aumentar la cantidad de carbohidratos o de grasas, ¿sí? Perdón, de vuelta. Cuanto más proteínas yo le dé en porcentaje, menos carbohidratos o lípidos le voy a tener que dar a mi paciente. ¿Por qué? Porque sumando los tres macronutrientes me tiene que dar un 100%, ¿sí? Porque proceden del valor calórico total que yo calcule. Ahora, si yo, y como yo comienzo siempre a calcular todos los requerimientos por las proteínas, si yo me excedo en la cantidad de proteínas, eh, por más, o sea, más allá de lo que se recomienda, me va a quedar muy poca cantidad de kilocalorías para cubrir con carbohidratos y lípidos, ¿sí? Entonces, por eso es muy bueno que siempre se mantenga entre los tres macronutrientes un equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio, del cual también ya hablamos, pero acá agregué hoy una definición, un título mejor, ¿verdad? En este Excel que también les puedo volver a subir en el Drive, o sea, en el Moodle, perdón, es que esa cantidad de macronutrientes, que es la recomendable, que se tiene que cumplir, se llama rango aceptable de distribución de macronutrientes. Rango aceptable de distribución de macronutrientes. O en inglés, AMDR, que es Acceptable Macronutrient Distribution Range, ¿sí? AMDR.
Según lo que algunos libros recomiendan, ese rango aceptable de distribución de macronutrientes llega a ser en un 50 a un 60% de carbohidratos, ¿sí? O sea, el valor calórico total de esa persona tiene que estar cubierta por un 50 a 60% de carbohidratos, 10 a 15% de proteínas y 25 a 30% de grasas. Según otras referencias, como las Dietary Reference Intakes, son las DRI, que son un set de valores que lo que hacen es decirnos qué cantidades tenemos que consumir de cada micronutriente, por decirlo así. Tienen más datos de kilocalorías, perdón, de vitaminas, minerales, agua, y entre ellos también dan recomendaciones de la cantidad de macronutrientes. Ellos, por lo tanto, o sea, a diferencia del valor, los valores que vimos recién, ellos recomiendan de 45 a 65% de carbohidratos, de un 10 a un 35% de proteínas, o sea, bastante alta la cantidad de proteínas, y 20 a 35% de lípidos, ¿sí? Ahora, estas dos versiones yo les quise mostrar, ¿por qué? Porque nosotros y ustedes, ¿verdad? A medida que vaya pasando el tiempo, yo no creo que varíe mucho más de estas dos opciones que les digo, pero sobre todo con algo con lo que estamos hace un tiempo viendo bastantes cambios, es con la cantidad de proteínas justamente que se recomienda consumir. Y esto, si es que vamos cambiando las cantidades de proteínas, ya sea para arriba o para abajo, es decir, recomendando aumentar o disminuir su consumo, va a afectar entonces, como les decía, la cantidad de carbohidratos o lípidos que consumamos. Entonces, por eso les quise mostrar estas dos opciones, para que ustedes tengan en cuenta que el día de mañana puede cambiar ligeramente, ¿sí? Estas cantidades, pero generalmente se mantienen en ese rango, o sea, 60% aproximadamente tienen que proceder de los carbohidratos, o sea, esas kilocalorías, 60% tienen que ser de carbohidratos, aproximadamente, tomando en cuenta estos dos valores que vemos acá, o sea, estos dos cuadros que vemos acá, 20% de proteínas y 25 a 30% de grasas. Y ahí vamos a tener una distribución súper adecuada, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cuántos estamos? Ahora se unieron más. 17 nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan poquitos hoy? ¿Están de examen, chicos? ¿Chicas? ¿Me escuchan? Mañana rendimos bioestadística, profe. Mm. Oh, no. Oh, no. Y estadística. Mamá querida. Bueno, voy a igual tomar la lista, chicos, ahora. Aprovechando, se pueden encender sus cámaras. No se preocupen que yo entiendo que a veces uno falta a sus clases, ¿verdad? Lo importante es que ustedes como adultos, ustedes mismos, bueno, vayan anotando cuántas ausencias tienen, ¿sí? Porque sabemos que no es que un 100% de asistencia tenemos que tener tampoco, ¿verdad? Pero es como para que no pierdan el control, así que no se preocupen, vamos a tomar la lista ahora, les voy a tomar la fotito y seguimos después con la clase. Pues eso digo más como para que no comiencen de repente a conectarse aquellos que no estaban conectados. O sea, pueden conectarse si quieren, pero a veces uno falta. Es normal que uno falte, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está preparándose para un examen o algo así. Bueno, a ver, Ezequiel, Micheli. ¡Eh! Ahí sí, espérenme, que parece que se está abriendo. Hola, si pueden, los que no tienen cámara, si pueden avisar por el chat, porque hay algunos que veo que no están abriendo sus cámaras todavía. Ah, qué suerte, ahí está Micheli. Hola Micheli, perdón por no responder tu mensaje. Eso dije, apenas empecé la clase, estuve con unos inconvenientes. Bueno, Ezequiel, Tamara,
Rita y Gilberto, ahora es el momento para avisar en el chat si no tienen cámara. Ya está. Bueno, ahora el chat. Porque si no, no vale avisar 20 minutos después. Hola, profe, no, mi cámara no funciona, ¿no? Porque eso quiere decir que no estaban ustedes ahí presentes. Bueno, a ver. Ok. Eh, ahí sí. Bueno, entonces seguimos. Gracias, chicos. Entonces, yo les venía diciendo esto de la distribución de los macronutrientes porque justamente cuando uno busca armonizar un plan de alimentación, ustedes, para un plan de alimentación saludable que quieran para ustedes mismos elaborar y seguir, por ejemplo, ya con hacer cambios, ni siquiera hace falta que modifiquen tanto la cantidad de kilocalorías que están consumiendo. Ya con hacer cambios y adecuar su distribución de macronutrientes a los rangos adecuados, ya ahí uno muchas veces nota cambios físicos eh, positivos, ¿sí? No les digo que uno va a bajar tremendamente la masa grasa y va a aumentar la masa muscular si los cambios son muy ligeros, ¿verdad? Pero hay muchas, por ejemplo, uno se puede sentir más liviano, se puede sentir con mucha más energía, con menos sueño. Hay cambios realmente significativos y por más que parezca que no se ven, ¿sí? Uno siente esos cambios y eso es real, chicos, es real, realmente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos macronutrientes, recuerden ustedes que efectivamente son combustibles para nosotros, para nuestro organismo. Yo sé que suena muy a maestra de primaria, pero yo sé que ustedes a medida que vayan pasando los años, cuanto más, ojalá, ¿verdad? Más vayan creciendo, cuanto más incorporen estos hábitos saludables, más se van a dar cuenta de los beneficios que tiene, porque es como que eh, a mayor edad, mayor cuidado y mayores efectos uno nota, efectos positivos y efectos negativos también, ¿sí? O sea, lo que hoy día para ustedes que deben tener un promedio como de 22, 21 años, 22, o sea, jovencísimos, hoy día eh, los hábitos que ustedes tienen de alimentación o consumo de bebidas, hábitos de sueño, no van a ser los mismos. O sea, puede que sean los mismos cuando tengan 40, pero los efectos sobre ustedes van a ser muy diferentes a los que hoy día están teniendo, ¿sí? Entonces, por decirlo de una manera coloquial, como uno tiene mucho menos, o sea, ese organismo tiene menos capacidad de resiliencia que cuando tenía 22 años, es como que uno se ve obligado a mejorar su calidad alimentaria, su actividad física, sus horas de sueño, porque realmente uno ya no resiste tanto como cuando tenía 22 años, ¿sí? Sin embargo, cuanto antes nosotros en nuestra vida incorporemos estos cambios positivos en nuestra dieta, sobre todo, mejor para ustedes, porque ya se van a ir habituando a cuestiones que más adelante ya no les van a costar porque ya van a formar parte de sus hábitos y sobre todo les van a ayudar estos cambios de hábitos positivos alimentarios, sobre todo, a tener mejor concentración, para poder estudiar mejor, para poder tolerar mayor cantidad de horas, muchas veces, siempre y cuando ustedes tengan una eficiente más bien, rutina de sueño. La alimentación tiene muchísimo que ver con la capacidad que uno va teniendo como estudiante. Eso sí es real y está comprobado por varios estudios. Bueno, entonces yo por ese lado siempre les quiero convencer a los estudiantes, sobre todo de medicina, que intenten estos cambios incorporar porque se siente, créanme chicos, se siente. Bueno, entonces, y sobre todo, como les digo, manteniendo esta distribución de macronutrientes que estamos viendo acá y que ahora estamos viendo proteínas, ¿sí? Yo repito mucho, yo sé, yo repito mucho esto. Primero porque sé que se está grabando, segundo porque yo sé que esto es muy abstracto cuando uno todavía no hizo un plan de alimentación, después recién uno
Ustedes mismos van a decir, ah, ok, para eso hicimos ese cálculo. Entonces, pero para que de vuelta se vayan como esos conceptos pegando más a ustedes, vuelvo yo a repetir estas cosas, porque creo que a medida que las clases van avanzando, aquello que les dije la clase pasada va teniendo más sentido cuando vuelvo a repetir en esta clase, ¿sí? Bueno, entonces, la vez pasada, haciendo una recapitulación, entonces, hicimos todo esto que les estoy hablando y mostrando, ¿sí? Calculamos el valor calórico, perdón, la distribución aceptable, o el rango, perdón, aceptable de macronutrientes para las proteínas. Y vimos que en el caso de jazmín estaba dentro del rango, ¿sí? Sobre todo si nos fijamos acá en este rango de 10 a 35%, o sea, ahí está muy bien, ¿verdad? En el caso de los otros valores que vemos acá, que, como les digo, no es que están mal, ¿sí? Está casi cercano a un 16%, pero no importa, ¿sí? No varía mucho porque el aporte proteico que le dimos no era muy alto, era 1,4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que después continuamos nosotros calculando con respecto a las proteínas? Yo les voy a borrar esto acá para que no les confunda y solamente tengamos la información de todo el cálculo que hacemos con proteínas, con grasas y con carbohidratos. Todo de seguido. Entonces ahora todo lo que estamos haciendo es proteína, proteína, proteína. Bueno, entonces nosotros ya tenemos los gramos de proteína que le vamos a dar a jazmín. Ya sabemos qué porcentaje del valor calórico total va a estar siendo aportado por esas proteínas y ya sabemos la cantidad de kilocalorías que esas proteínas que le vamos a dar a jazmín me van a aportar, ¿sí? Ahora, en el segundo cálculo que hacemos cuando estamos primero determinando las proteínas que le quiero proporcionar a mi paciente, el segundo cálculo es qué tantas proteínas de alto valor biológico yo le tengo que dar a jazmín, ¿sí? Ese es un cálculo que yo tengo que hacer. ¿Y cuáles son los rangos que le puedo dar a jazmín de proteínas sin que eso repercuta negativamente sobre su salud? ¿Sí? Esos son otros dos cálculos que tenemos que hacer de proteínas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el rango de proteínas que jazmín puede estar consumiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella, en teoría, según calculamos, va a consumir, según nuestra recomendación, 112 gramos de proteína al día, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes me respondan, ¿qué piensan? No hay respuestas correctas ni incorrectas, pero ¿qué piensan que podría llegar a pasarle a jazmín si en lugar de consumir 112 gramos, llega a consumir 115 gramos? ¿Qué podría pasarle? ¿Será que podría pasarle algo malo, algo bueno o nada? Hola, chicos, ¿me escuchan? Por favor, quiero interacción con ustedes. Perdón, profe, no te escuché bien. ¿Qué preguntaste? Bueno, mi pregunta es, si es que a jazmín, por ejemplo, que nosotros calculamos que son 112 gramos de proteínas los que tenemos que aportarle en un día. ¿Qué será que va a pasar con jazmín si yo, no si yo, perdón, si ella llega a consumir, en lugar de 112, llega a consumir 115 gramos de proteínas? ¿Qué será que le va a pasar? ¿Le va a pasar algo bueno? ¿Le va a pasar algo malo? ¿No le va a pasar nada? El cuerpo desecha, creo, profe, ¿verdad? Sí, el exceso. Sí. Sí.
o sea, primero va a tratar de almacenar todo lo que pueda con la insulina, ¿sí? Porque la insulina también ayuda a que todas esas, eh, a que todo ese exceso de proteínas uno las pueda reservar en el tejido muscular, ¿sí? Ahora, por encima de cierta cantidad es que ya, no, ya sabemos que todo va a la orina, ¿sí? Pero de 112 a 115, ¿será que eso ya es una cantidad excesiva para Jazmín? ¿Qué opinan? No. No, ok. ¿Por qué no? Y es poca la variación, profe. Pero para mí. Claro, son 3 gramitos, ¿verdad? Son 3 gramos de diferencia que hay. Ahora, para que nosotros sepamos con objetividad, o sea, ustedes y yo sepamos con objetividad, cuánto lo que es mucho para darle a Jazmín o que ella consuma y cuánto menos de lo que yo le recomiendo ella puede consumir. O sea, ¿cuál es el rango aceptable de su consumo? ¿Sí? Para eso vamos a hacer un cálculo que se llama porcentaje de adecuación, ¿sí? Que le voy a anotar acá. Y ahí nosotros vamos a tener la respuesta de que si yo quiero que ella mantenga un aporte proteico de 1,4 y no se aleje tanto de eso, yo tengo que mantener ciertos rangos de cantidades de proteínas consumidas. Jazmín puede comer un poco menos de proteína y puede comer un poco más de proteína. Ahora, lo que vamos a calcular es qué tanto más o menos, ¿sí? Que es el porcentaje adecuación. Así se le llama a esa cantidad, como les digo, por arriba y por debajo que todos nosotros podemos consumir de cualquier macronutriente. Ese porcentaje de adecuación está entre 90 y 110%. Es decir, todo es regla de 3 acá, chicos. Nosotros en nutrición mucha regla de 3 usamos. Parece fácil, pero hay muchas cosas que son horriblemente difíciles cuando se trata de una patología o, bueno, no quiero que se queden con la impresión de que con regla de 3 nomás nosotras trabajamos. Eh, bueno, entonces, regla de 3 lo que vamos a hacer para calcular este 90-110, ¿verdad? Que sería lo mínimo y lo máximo que a Jazmín le tenemos que dar. Voy a hacer acá una tablita, 90%, 10%. Bueno. Entonces, yo quiero que me vayan diciendo. Dijimos que 112 gramos de proteína es lo que le vamos nosotros a recomendar a Jazmín para que ella tenga un consumo de 1,4 gramos por kilo. Esas 112 gramos, ¿ese es el 100%? ¿Sí o no? 112 gramos, ¿ese es el 100%? Voy a mover un poquitito por acá, por arriba. Para que vean. Esos 112 gramos que yo le voy a dar a Jazmín, ¿es la totalidad de lo que yo le quiero dar a ella? ¿Sí o no? Hola, de vuelta. Y son los gramos requeridos para su peso. Perfecto. Entonces es el 100%. O sea, esos 112 gramos son la totalidad de lo que yo le quiero aportar a Jazmín. ¿Sí? Ese va a ser mi 100%. Siempre y cuando yo siga diciendo que yo le quiero dar 1,4. ¿Sí? Si yo le doy más, esa totalidad que le voy a dar va a ser también el 100%. Va a ir variando dependiendo de lo que yo diga, esto es lo que tiene que comer Jazmín, ¿sí? Pero ese cálculo que hacemos de la cantidad de proteínas, ese es el 100% del total que le vamos a dar. Ahora, eso es muy importante para mí que entiendan, porque como les digo, esta es una regla de 3 la que estamos haciendo. Entonces,
si 112 gramos de proteína es el 100%, ¿cuántos gramos de proteína corresponderían o serían el 90%? Eso es para saber el porcentaje de adecuación de jazmín, o sea, saber cuánto de menos puede ella llegar a comer en un día y que no se va a afectar mucho, digamos, que todos los cálculos que hicimos y todo va a seguir su curso equilibrado. Entonces, ¿cómo va a ser mi regla de 3? Díganme ustedes. 90 por 112 dividido 100. Perfecto. Entonces, 112 por 90 dividido 100. Poner acá X. Como una regla de 3, supuestamente, ¿verdad? Entonces, gramos Entonces, ese es el 90%. O sea, Jazmín puede comer mínimo, como mínimo, nada no le va a pasar a ella si ella come 100,8 gramos de proteínas, o 100 gramos de proteína al día. Si come, no, está todavía dentro del rango aceptable, ¿sí? No le va a pasar nada, no se va a desmayar ese día, no se va a desnutrir, no le vamos a tener que llevar de emergencia a la clínica, nada, todo bien, ¿sí? Ahora, eso es lo mínimo. ¿Cuánto es lo máximo que le podemos dar? O sea, que Jazmín podría llegar a consumir y que no va a estar mal, sería el 110% de lo que nosotros le recomendamos. Entonces, por eso es que yo hago la regla de 3. 112 gramos de proteína, el 100%. ¿Cuántos gramos de proteína sería el 110? Ella me va a decir cuánto es lo máximo. ¿Cómo sería acá mi regla de 3? ¿Cómo era? Sara, vos creo que sos la única que me está escuchando. Sara, Sí, ¿cómo sería la profe. regla de 3? Sí, sí, sí. 110 por 112 dividido 100. Súper. 110 por 112 dividido 100. Bien. Entonces, acá 112 por 10 dividido. Ay, por Dios. Bueno, 123,2 gramos al día. Entonces, quiero cambiar la calor. Ahí. Bueno, entonces, estos son los porcentajes de adecuación de proteínas para Jazmín. Ella puede comer de 100,8 a 123,2. Ese es el rango que va a ser todavía considerado como adecuado si ella no come los 112 gramos de proteína diariamente. Porque eso de hecho que es difícil. Uno no va a andar, imagínense, con una balanza de alimentos por la vida midiendo la cantidad de comida que consume, a no ser que se trate, hablo de una persona sana. Sí, una persona con una patología puede llegar a tener que hacer eso en algún momento por un cierto periodo, pero una persona sana no. Entonces, esto obviamente se va a trasladar a alimentos que después vamos a ir viendo cómo se hace. Entonces la persona ya va a saber que puede comer un poco más
y que eso no va a repercutir negativamente sobre su salud, ¿sí? Tampoco recuerden que nuestro cuerpo se adapta perfectamente de diferentes maneras a ese poquito más que puede haber, ¿sí? Yo no les hablo de los excesos, esto no es un exceso, este es un rango aceptable, ¿sí? De proteínas. Entonces, eso es algo súper importante porque antes, bueno, en realidad más que nada en los grupos que tienen trastornos de la conducta alimentaria, a veces pasa esto, como se acuerdan de la anorexia nerviosa que yo les comenté en una de las clases, en esos casos, por ejemplo, existe una necesidad vital por el trastorno en sí de controlar la cantidad exacta que uno come todos los días, ¿sí? En términos sobre todo de kilocalorías. Entonces, en esos casos, esos pacientes sí, por ejemplo, tratan de que diariamente se cumpla el objetivo que ellos tienen, ¿sí? Que no es un objetivo saludable, evidentemente. Pero como les digo, en una persona sana, sin trastornos de la conducta alimentaria y que tiene una dieta equilibrada y normal, es totalmente normal que uno muchas veces coma un poquitito más, un poquitito menos, un poquitito más, un poquitito menos, ¿sí? Cuando ya nos superamos, o sea, si Jazmín comiera por semanas consecutivas, en lugar de 123 gramos, 180 gramos todos los días, ahí sí ya van a haber cambios, ¿sí? O va a subir de peso, Jazmín, eh, o sí, hasta ahí, no es tampoco demasiado el exceso, ¿verdad? Pero va a subir de peso, por ejemplo, ya. Porque recuerden que no solamente con los azúcares y las grasas uno sube de peso, chicos. Con todo aquello que me dé acetilcoenzima A, que siempre les menciono, uno va a poder subir de peso, ¿verdad? Entonces, de ahí la búsqueda de este equilibrio y este rango aceptable de distribución de macronutrientes que les menciono, ¿sí? Bueno, ahora, lo siguiente sería calcular qué tanto, qué tanto del total de proteínas que va a consumir Jazmín van a ser proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Para eso voy a compartir otra pantalla, que es la clase del con el PowerPoint, un ratito. Profe, Sí, tengo una pregunta. O sea, sí. no sé si va con este tema o no, pero viste que ahora veo mucho ese tema de ectomorfo, endomorfo y esas cosas. Ujú. ¿Eso hace o no diferencia para bajar de peso? O sea, si existe o no sé cómo te voy a explicar, si de verdad pasa eso o no. Si somos ectomorfo, endomorfo, etcétera. Sí, sí. Hay diferencias, pero no es que uno baje más que el otro. O sea, si uno le da la misma, a ver, estoy elaborando. Si uno, por ejemplo, le somete a, en un estudio, en una investigación, a un plan de alimentación en el cual se busca que cada uno de esos grupos grupos físicos, digamos que consuman 800 kilocalorías menos para ver cómo bajan de peso. Uno va a poder ver muchas veces diferencias en la forma, o sea, como hay diferencias en la distribución de la masa muscular y de la masa grasa, uno va a poder ver muchas veces diferencias en dónde uno va perdiendo ese peso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el lugar en el cuerpo en el cual uno acumula mayor masa muscular y mayor masa grasa, ya sea que uno acumule en las caderas, en la zona abdominal, o sea, una persona que
directamente acumule muy poca masa grasa y sea más tendiente a un porcentaje de grasa bajo, depende mucho de los receptores de insulina que esa persona tiene en los distintos tejidos, en su tejido adiposo, en su tejido muscular. Entonces, por eso es que el tema del descenso de peso, como uno quiere, ¿verdad? Por zonas, para que sea más armónico el cuerpo, muchas veces con la dieta hasta cierto punto nomás uno lo puede lograr. ¿Por qué? Porque tu genética te puede estar promoviendo a que vos bajes de peso, pero más en ciertas zonas que en otras, de tu cuerpo, digo, dependiendo de si sos ectomorfo o etcétera. Entonces ahí es donde entra en juego el entrenamiento, ¿sí? Porque el entrenamiento puede facilitar mucho, como también actúa sobre los receptores de insulina, el ejercicio, sensibilizando a los tejidos ante la insulina. Uno con el entrenamiento puede ayudar mucho más a que también uno pueda ir construyendo, por decirlo así, o moldeando ese cuerpo y que no nos concentremos solamente en el descenso de peso con la cantidad de kilocalorías que estemos no consumiendo, o sea, bajando la cantidad de kilocalorías. Entonces, creo que, o sea, para redondear a tu pregunta, sí pueden haber diferencias en el descenso de peso por las zonas, digamos, que se caracterizan por tener mayor volumen en cada uno de esos somatotipos, pero eso no significa que uno con otro tipo, o sea, con otras intervenciones que son de por sí luego necesarias para uno pueda ir modificando su composición corporal y su forma corporal también, no solo con la dieta, sino también con el entrenamiento. Pero si yo solamente busco seguir una receta de internet y yo trato de compararme con no sé, mi amigo que tiene un cuerpo totalmente diferente al mío, incluso, así como decís, en forma, a uno le puede frustrar mucho porque uno ve que el otro está bajando como uno quiere bajar y uno no baja de esa forma. Bueno, ahí está primero, ojalá uno nunca se compare con los demás porque la individualidad está hasta, imagínense, en los receptores de insulina que uno tiene. Por lo tanto, por eso es que esa evaluación nutricional y antropométrica que uno busca con un profesional tiene que hacerse para que uno entienda también de cómo se va a ir dando, ojalá, ese descenso de peso si es que uno lo hace bien. Y el hacerlo bien no solamente se logra con la dieta, sino que también con un cierto entrenamiento. Y a veces hay que, depende de la composición que uno tenga y de la genética que uno tenga, a veces hay que remarla en dulce de leche porque ese prototipo que uno quiere alcanzar es muy difícil para la persona. Mientras que hay otras personas que uno le ve a su edad, sobre todo a la edad de ustedes, todo el día comiendo empanada con Coca-Cola y perfecto está, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, perdón. Gracias, brother. ¿Sí? ¿Pero te respondí? Sí, y sí. No, y viste ¿Sí? que ahora vos entras y te salen todos esos videos así en Instagram, YouTube, etcétera, y hablan mucho Sí, sobre ectomorfo y mesomorfo y que uno baja más rápido, otro baja menos. sí, 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 sí. Por eso mi duda. Claro, no, y sí. Pero eso a la vez, como les digo, si bien puede parecer de buenas a primeras que sucede eso, dependiendo del somatotipo que uno tenga, eso no significa que con otras intervenciones uno no pueda lograr el objetivo que se propone, independientemente del somatotipo que tenga. O sea, hay muchas intervenciones que uno puede hacer. Y eso es súper importante que ustedes lo sepan, que en las redes sociales, como no hay mucho tiempo de explicar todos estos detalles que son realmente complejos, no hay tiempo, entonces lo simplifican mucho, se simplifica mucho la información, no es tan simple como parece, pero está bueno para generar conversaciones, ¿verdad? Eh, y bueno, por darte un último ejemplo, que creo que es un ejemplo que ya les di a este grupo de alumnos, creo que les di a ustedes, volviendo a ese tema que les digo de los receptores de insulina y dónde están. Por ejemplo, son diferentes los receptores de insulina que tienen las mujeres en la zona de las caderas a los que tienen los varones en las zonas de las caderas. ¿Por qué? Porque
tienen que existir ahí más receptores de insulina de cierto tipo para que nosotras acumulemos más grasa en las caderas y que esa grasa esté libremente disponible en los momentos en los que hace falta, como por ejemplo embarazo y sobre todo lactancia, ¿sí? A diferencia de los varones, que en esa zona por lo menos sabemos que generalmente no acumulan grasa los varones. A veces vemos hombres que tienen caderas muy femeninas, pero no es muy habitual. Eh, Habitual, no digo que no sea normal, no es habitual. Ahora, cuando por ejemplo, por efectos hormonales, cuando por ejemplo hay una mujer que tiene mucha grasa generalmente acumulada en esa zona, a lo que se descubrió es que existen momentos específicos de la vida de una mujer en la cual esos receptores de insulina de esa zona, ¿sí? De la cadera, se hacen mucho más sensibles a la insulina y permiten que por lo tanto uno pueda usar esa grasa como fuente de energía y por lo tanto bajar esa zona, que es la que muchas veces a uno le molesta. Y ese momento se da muchas veces en la lactancia por los efectos hormonales que se dan y que hacen entonces que muchas de esas reservas que casi que en ningún otro momento de la vida se usan, ¿sí? Por lo tanto, si una tiene grasa acumulada en la cadera, les hablo de una zona que yo no sé si se usará ese término hasta ahora, pero díganme ustedes si se escuchan el término de la grasa que es como del pantalón de montar, se le dice. ¿Escucharon alguna vez? Así como se usa el término el salvavidas, está también la grasa del pantalón de montar. ¿No escucharon nunca esa frase? No, profe. ¿No? Se refiere a la grasita, digamos, que se acumula en la parte de las caderas, pero baja de las caderas, donde comienzan los muslos, más o menos. Ahí, donde comienzan los muslos. En las caderas, ¿verdad? Pero donde comienzan los muslos. Entonces, en esa zona, por ejemplo, si a una le cuesta mucho bajar, una se da cuenta que, Dios mío, es lo último que bajo. Cuando bajo, tengo que estar casi que desnutrida para que esa parte me baje, ¿verdad? Hago ejercicio, igual está ahí esa grasita siempre, por supervivencia luego, ¿verdad? Bueno, y lo que se sabe hoy día es que hay momentos, como les digo, en la vida, en los cuales una con más facilidad puede esa grasa eliminar, o sea, no eliminar, pero reducir mucho más de lo que se reduciría en otros momentos. Entonces, eso es para sumar nada más a la pregunta que hizo el compañero de cómo hay hay muchos factores que influyen justamente en cómo se va moldeando también el cuerpo de una persona. Y esto ocurre a nivel, o sea, no solamente por la ingesta de kilocalorías y los ejercicios, sino también por el tipo de ejercicio y el tipo de hormonas que uno está modulando con esos cambios saludables, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para cerrar todo esto que les comento de cómo uno efectivamente puede bajar de peso. Hay personas que tienen, por ejemplo, grasita acumulada, mujeres sobre todo, que tienen más tejido adiposo acumulado en esa zona, pero bajan rapidísimo. Mientras que hay otras que no es algo negativo, chicas. Yo sé que como generalmente en el caso de las mujeres nos presionan socialmente para que tengamos más cierto tipo de cuerpo, nada más por ese lado, yo les digo que quieren bajar, no porque yo recomiende o porque me parezca que se tenga que bajar, sino que porque es lo que por experiencia profesional muchas veces yo observo, que esta parte quiero, esta parte. Y bueno, y uno va a probar, va a ir probando con la paciente si puede, se puede o no, y hasta dónde. Entonces, eso es lo que va a pasar con el caso también de lo que preguntó, los somatotipos que preguntó, creo que era Gilbert. Bueno, entonces volviendo eh, al tema de las proteínas, lo que les decía recién era que también nosotros tenemos que calcular qué cantidad de proteínas de origen animal debería estar comiendo Jazmín y cada uno de ustedes. Esto
es en el caso de que la persona tenga una dieta variada, ¿sí? Que no sea una persona vegetariana o vegana. Estamos hablando de una persona que come todo tipo de alimentos, que come carnes, lácteos, verduras, frutas, todo. En ese caso, lo que uno busca es que por lo menos el 70% del total de proteínas que consumen el día sean de origen animal, ¿sí? Vuelvo a decirles, se busca que por lo menos el 70% del total de proteínas que va a consumir esa persona sean de origen animal. ¿Por qué? Porque las proteínas de origen animal tienen todos los aminoácidos esenciales que requerimos los seres humanos, ¿sí? Los aminoácidos esenciales son los monómeros de las proteínas, son las bases constituyentes de las proteínas, así como la glucosa es la base constituyente de los hidratos de carbono, o sea, las cadenas de glucosa, y hay también otros, otros monosacáridos. Eh, y en el caso de las grasas, los ácidos grasos, en el caso de las proteínas son los aminoácidos. Nosotros diariamente, o sea, todos los seres humanos diariamente deberíamos, ojalá, estar consumiendo una cantidad adecuada de proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, en nuestro interior, contamos o sea, en la sangre se encuentran circulando esos aminoácidos para las diferentes funciones celulares, ¿sí? Imagínense que los aminoácidos, al formar parte de todas las estructuras proteicas que tenemos, proteicas musculares y no musculares que tenemos en nuestro cuerpo, los aminoácidos tienen que estar disponibles en todo momento, ¿sí? Y estos aminoácidos esenciales son los que nosotros no podemos como seres humanos sintetizar, biosintetizar. Entonces necesariamente tenemos que obtenerlo de fuentes externas, es decir, de la alimentación. ¿Por qué? Porque hay otros aminoácidos que son llamados no esenciales que nosotros sí podemos sintetizar. Los seres humanos tenemos la capacidad enzimática y metabólica para sintetizar a ciertos aminoácidos y por lo tanto son no esenciales, ¿sí? Se los llama así. Pero hay un grupo, unos cuantos, que sí o sí tenemos que consumir, seamos vegetarianos, veganos, omnívoros. ¿Qué aminoácidos son esos? Son los aminoácidos que ustedes habrán estudiado cuando están estudiando cuando dan bioquímica o están en el cursillo de ingreso, que cuáles son los aminoácidos esenciales. ¿Se acuerdan de los nombres de algunos de ellos? Alanina, prolina, este, Prolina, seguro. alanina, Alanina, sí. eh, arginina, valina. Mm, o sea, estás mencionando aminoácidos, sí. Valina está bien. Arginina, ese no es esencial. No importa, o sea, no importa, Gilberto, está bien. Estamos viendo aminoácidos, No me pero acuerdo más también, bro. no, no importa, no importa. Justamente por eso les quería yo preguntar para ver si más o menos se acordaban o no. ¿Por qué? Porque si bien creo que puede ser importante que sepan de memoria cuáles son, nosotros usamos una mnemotecnia para recordar los aminoácidos esenciales, que hay diferentes fórmulas, ¿verdad? Que uno puede hacer dependiendo de cuál uno recuerde mejor, pero yo por lo menos uso uno llamado, una mnemotecnia llamado, o sea, que yo denomino film, HPV. Film en inglés son películas, la H sí está de más y TV, entonces películas y TV más o menos. Eso es lo que yo uso para recordar todos los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque la F es de la fenilalanina, la I es de la isoleucina, la L es de la leucina y lisina, la M metionina, ahí ya tenemos la palabra film, ¿sí? La H histidina, la T de treonina y triptófano y la B de valina,
¿sí? Entonces, esos son los aminoácidos esenciales. Pero así como mencionaste, Gilberto, hay otros aminoácidos que son no esenciales o semi-esenciales, como la arginina. ¿Por qué se le llama semi-esencial? Porque hay momentos en la vida en las que es esencial, o sea, tenemos que consumir en mayor cantidad. Ejemplo, cuando estamos en ciertos años de crecimiento, por ejemplo, o en ciertas situaciones estresantes fisiológicas, por ejemplo, cuando estamos, o sea, ojalá que no estemos nunca, ¿verdad? Pero para los quemados, por ejemplo, entonces hay situaciones en las cuales esos aminoácidos que no son usualmente los esenciales se convierten en semi-esenciales. Lo que significa es que tenemos que aportarlo en la dieta obligadamente. Y la prolina, que mencionaste es un aminoácido no esencial. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro cuerpo va a poder sintetizar la prolina a partir de los esenciales que le demos en la dieta. Bueno, entonces, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, histidina, treonina, triptófano y valina. Esos son los esenciales. Cuando yo llego a cubrir el 70% de mis proteínas totales con alimentos de origen animal, yo estoy segura o seguro de que voy a cubrir mis aminoácidos esenciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas animales tienen una mezcla óptima de aminoácidos. Tienen todos los aminoácidos esenciales, por eso se los llama alimentos de alta calidad proteica, porque tienen muchos aminoácidos esenciales, lo que de vuelta no significa que vamos a comer todo lo que queramos de proteínas animales, ¿sí? Además de que son, si no hay ningún problema en la permeabilidad intestinal o ningún problema de digestión, son 100% digeribles, ¿sí? Son alimentos que, a pesar de que muchas veces uno tarde más en digerir, se digieren completamente, a diferencia de las proteínas vegetales, que tienen una menor digestibilidad. ¿Por qué? Porque las proteínas vegetales, como las legumbres o los cereales, muchas veces tienen en su composición fibra, ácido fítico, ciertas sustancias que son llamadas antinutrientes, que hacen que no se absorban del todo, ¿sí? Entonces, por eso la digestibilidad, o sea, la cantidad que finalmente yo voy a terminar digiriendo es menor. Pero, ¿qué pasa? En los pacientes que son, no solamente en los pacientes vegetarianos, ustedes también, todos nosotros, no necesariamente todos los días de nuestras vidas tenemos que estar comiendo carne. Y hablo de carnes de todo tipo, de pescado, de pollo y de vaca, ¿sí? Hay días que nosotros podemos cubrir nuestras proteínas con una mezcla de legumbres y cereales, por ejemplo. Ahí se produce algo llamado complementación aminoácidica, que pueden ver acá en la imagen, cómo nosotros lo logramos, que significa que, como en el caso de los alimentos vegetales, no se encuentran todos los aminoácidos esenciales, ese grupo de alimentos vegetales los combinamos con otro grupo de alimentos vegetales que sí tienen los aminoácidos que le falta al otro grupo, ¿sí? Por eso la complementación, por eso esa sinergia entre los dos. Por ejemplo, las legumbres tienen ciertos aminoácidos que le faltan a los cereales y los cereales tienen ciertos aminoácidos que le faltan a las legumbres. Entonces, cuando nosotros juntamos ambos alimentos, se hace una complementación perfecta, ¿sí? Y así es como uno se nutre bien con una buena calidad proteica, aun cuando no está comiendo proteína animal. Y eso es algo muy positivo, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la economía, porque la carne, sabemos, cada vez es más cara, carne de todo tipo, ¿sí? Y si yo voy a estar pretendiendo cubrir mis proteínas solamente con carnes o lácteos, o peor aún, quesos, peor aún digo por los costos, ¿verdad? Que tiene presupuesto, ¿verdad? Entonces es súper bueno que la naturaleza nos ofrezca estas opciones vegetales que son buenísimas fuentes de proteínas también, pero que tenemos que mezclar, o sea, sí, mezclar
ya sea en una misma comida o a lo largo del día, ¿sí? Antes se pensaba que en una misma comida tiene que estar. Hoy día se sabe que lo importante es que en el día haya esa mezcla de aminoácidos vegetales y de esa forma vamos a estar cubriendo. Entonces, por ejemplo, el feijoa, ese plato tan delicioso brasileño, típico brasileño, son los porotos, tiene también proteína animal porque muchas veces tiene agregado de salchicha, de cerdo, y el arroz, si no tuviera la salchicha y el cerdo, igual va a ser una muy buena fuente proteica, ¿sí? Es como la carne, realmente en términos de aminoácidos va a ser como una carne, de verdad, de aminoácidos. Cuando yo mezclo, por ejemplo, otras legumbres como las lentejas y el maíz, el pan con porotos, uno de repente dice, flatulencias, pan con porotos, ¿verdad? Pero todo depende de la cultura de la que se trate. Hay países en los que, por ejemplo, se acostumbran a comer sopas, o sea, calditos de pollo, perdón, de porotos con pan. Entonces ahí uno ya tiene el complemento, ¿verdad? El vegetal derivado del cereal, o sea, el cereal que es un vegetal más bien, y el poroto que es un vegetal también. Las papas con leche o huevo, bueno, de hecho que la leche o el huevo ya sabemos que son luego de fuente animal, entonces ya tienen todos los aminoácidos esenciales. Pero estos dos últimos ejemplos les coloco porque uno siempre parece que tiene en mente carne nomás, carne de pollo, de pescado y de vaca. Y en la semana nosotros podemos combinar con huevos, con lácteos, con queso, por ejemplo, con yogur, y ya vamos a estar teniendo las proteínas completas, ¿sí? De alta biodisponibilidad, ¿sí? Cuando un alimento tiene esa mezcla óptima de aminoácidos esenciales, decimos que son alimentos de alto valor biológico, ¿sí? O de alta biodisponibilidad, ¿sí? ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Súper. Entonces, ay, un ratito, te voy a mostrar en el Excel de vuelta. Entonces vamos a hacer la regla de 3 para calcular las proteínas de alto valor biológico de jazmín. Me avisan cuando ven mi Excel, ¿sí? ¿Ya le pueden ver a mi Excel? Sí, profe. Súper. Bueno, entonces vamos a hacer acá el cálculo de las proteínas de alto valor biológico. Bueno, entonces también hacemos una regla de 3. Nosotros lo que queremos es alcanzar un 70%. Entonces, la regla de 3 que vamos a hacer es 112 gramos de proteína. Dijimos que ese siempre va a ser mi 100%, porque es todo lo que yo le tengo que dar en el día. Y yo quiero saber cuántos gramos de proteína animal o proteínas de alto valor biológico tengo que darle para cubrir un 70%. O sea, para que el 70% sean de origen animal. Entonces la regla de 3 sería 70 por 112 dividido 100. Ay, 70 por 112 dividido 100. Y aquí me sale 78,4 gramos al día de proteínas de origen animal o de proteínas de alto valor biológico. Voy a poner acá para que sea proteínas alto valor biológico. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Jazmín va a consumir, ojalá, 112 gramos de proteínas.
puede irse ella en un rango de 100 a 123. ¿Se acuerdan que eso calculamos? Ahora, si ella realmente sí alcanza 112, porque es súper disciplinada y sigue bien su plan de alimentación y puede, ¿verdad? Si ella llega a cubrir 112 gramos, ella sí o sí tiene que cumplir con este requisito, que es que de esas 112 tienen que 78, casi 79, pues, bueno, 78, porque es menos de 5 al decimal. 78 gramos tienen que ser proteínas de origen eh, animal, ¿sí? Gramos. 112 gramos es el total que ella va a consumir. 78 gramos tienen que ser proteínas de alto valor biológico o de origen animal. Entonces, imagínense, o sea, eso por qué les digo, es importante porque 112 es lo que ella tiene que comer en un día. 78, quiero mostrarles nomás, 78,4 va a ser de proteínas de alto valor biológico o, por decirlo de otra forma, de origen animal. Entonces, ¿cuántas proteínas yo voy a poder cubrir con otros alimentos que no sean de origen animal? 33,6 gramos, no más. O sea, todavía yo sé que no hay forma de que ustedes sepan si es mucho, si es poco, pero nos da un rango bastante pequeño para cubrir con otro tipo de proteínas que no sean de origen animal. Y ustedes tienen que saber que los cereales también aportan proteínas. Los fideos me aportan proteína, la harina me aporta proteína, el pan me aporta proteína, no altos valores, el pan sobre todo. Pero los fideos, por ejemplo, hay muchas preparaciones que son de origen vegetal, derivadas sobre todo de los cereales, que me aporta alta cantidad de proteínas. Entonces, ahí nosotros, esa es la parte que después cuando hagamos los planes se van a dar cuenta de que, Dios mío, o sea, yo sé que sí o sí le tengo que dar esta cantidad de origen animal, pero esto nomás tengo para darle a partir de origen vegetal. Y origen vegetal me incluye todos los cereales, o sea, el arroz que coma, el fideo que coma, el pan que coma, la avena que coma, las frutas, las verduras y básicamente eso, ¿verdad? 33 gramos, 34, ¿verdad? Bueno, entonces, eso voy a borrar acá para que vean, porque quería nada más mostrarles este ejemplo, para que no se olviden. Y como les digo, estoy tan feliz de que esto se esté grabando porque es importante que vean, ¿verdad? Que, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué significa? Primero, significa que yo le tengo que dar todos los aminoácidos esenciales. Segundo, a mí me ayuda a más o menos imaginarme cuánto yo le voy a tener que dar de proteínas para completar el 100% y que no van a ser de origen animal. ¿Sí? Ahora, les doy un ejemplo así rápido para amenizar. ¿Escucharon hablar alguna vez de la dieta paleolítica? No, profe. ¿No? La dieta paleolítica es un tipo de dieta eh, que se piensa, porque hay muchas teorías, chicos. O sea, a lo que voy es que no hay registros históricos del periodo paleolítico, ¿sí? Lo que existen son teorías basadas en la evidencia biológica y en la evidencia física que se fue encontrando en el mundo, ¿sí? Eh, los fósiles, en la tierra, entonces son teorías que se fueron originando. Y se piensa que en el paleolítico los seres humanos se alimentaban eminentemente de proteínas, ¿sí? Porque todavía no llegaron a eh, al momento del cultivo, de la agricultura y la ganadería, o agricultura más que nada. Todavía no eran nómadas, ¿sí? Los seres humanos eran nómadas, entonces vivían a partir de la caza de animales y por lo tanto su dieta era eminentemente de carne, carnes grasas más que nada, porque imagínense en el paleolítico si le cazábamos a no sé, a un ciervo, no vamos a estar diciendo en ese momento, ay, tiene grasa, no, no quiero, le voy a sacar. No, porque nosotros no estamos diseñados para eso. Hoy día sí, pero por otros motivos.
Entonces era una dieta alta en grasas y sobre todo muy alta en proteínas animales, carnes sobre todo. Entonces hay corrientes, digamos, que buscan, es una dieta, no les digo que sea una dieta de moda, es una dieta que se piensa que se tenía en ese momento, ¿verdad? Que consiste eminentemente en, como les digo, proteínas animales y grasas. Em, pero, ¿cuál podría ser el problema de una dieta así? Díganme ustedes, en el que yo, mucho más que, o sea, casi que el 100%, y sí, prácticamente el 100% de mis proteínas, si fuesen de origen animal, ¿qué problema podría eso significar para mí, representar para mí, para nosotros como seres humanos, en cuanto a, bueno, en cuanto a la dimensión que ustedes quieran? ¿Cuál podría ser un problema? Si yo el 100% de mis proteínas son de origen animal, todo lo que como en el día. No como prácticamente proteínas de origen vegetal. ¿Qué les parece que podría pasar? Exceso de grasas, podría ser. Súper, exactamente. Exceso de grasas saturadas, de colesterol, porque o sea, las carnes, y depende mucho de qué tipo de carne sea, de qué animal sea, son fuentes de grasas saturadas y colesterol. Entonces, ese es un punto, justamente como decís, es un punto muy importante. Segundo lugar, em, ¿qué más podría ser un problema? Hoy día, querer seguir una dieta paleolítica. ¿Será que es barata? ¿Qué piensan? Si yo voy a comer solamente proteínas animales, y no hablo de, bueno, huevos también puede ser, pero no, era lo que comían. Básicamente yo les hablo de la carne. ¿Qué tal está el precio de la carne acá? ¿Va en aumento? ¿Suele bajar? ¿Cómo está? Está caro, creo. Sí, está caro. Está caro efectivamente para una sola persona. Imagínense lo que si yo quiero una dieta paleolítica en la que va a estar, yo voy a estar priorizando sobre todo el consumo de carnes. Yo nomás, o sea, para mí nomás luego, imagínense yo solamente eso voy a estar comiendo. Es caro, sería súper caro. Y en tercer lugar, que es algo que se le critica a este tipo de dietas, que también, como les digo, estuvo por un tiempo en boga, es que si bien las carnes nos aportan sobre todo minerales importantísimos como el hierro hemínico, nos van a faltar ciertas vitaminas y minerales si nosotros no estamos consumiendo frutas, verduras y cereales, y fibra sobre todo. ¿Por qué? Porque la carne no tiene fibra alimentaria, o sea, tiene fibra muscular, pero no es la fibra alimentaria lo que tiene. Entonces nos va a faltar vitaminas, minerales, ciertos minerales, nos va a faltar fibra y nos va a faltar glucosa sobre todo, ¿sí? Entonces, porque no vamos a comer cereales. Si solamente yo carnes voy a comer, bueno, ese es un tercer punto que se le critica. Y el último punto que se le critica es hoy día, es que en la dieta paleolítica actual, que algunos, no les digo, no profesionales de la salud generalmente luego no recomiendan, pero yo les cuento de esto porque de repente van a encontrar eh, en las redes que se habla de la dieta paleolítica, que es muy simpática la conformación de los alimentos que forman parte de la dieta paleolítica que hoy se recomienda, porque obviamente está súper adaptada a la realidad de hoy. Nuestros antepasados eh, no tenían muchas opciones que digamos para comer
y las dietas que a veces se recomiendan de él, o sea, las dietas paleolíticas tienen cierto tipo de aceites también, cosa que uno, o sea, en esa época no existían aceites, chicos, o sea, eh, no había fabricación de aceite. Comían aceite si es que comían de repente por ahí encontraban un coco, em, comían cerdo, pero hasta ahí, porque no había producción de alimentos. Entonces, o sea, esa parte es como un poco graciosa de la dieta paleolítica, porque hoy día incorpora alimentos que ni en broma existían en el paleolítico, no había, ¿sí? Entonces, por eso, por todos estos motivos, el último no implica que funcione, no funcione, etcétera. Los primeros tres motivos sí, pero para que vean nomás cómo de repente es así como muy, o sea, no jocoso, pero no tiene tanto sentido de repente este tipo de dietas porque uno no puede replicar exactamente lo que pasaba en ese tiempo. Aparte de que uno hoy día no va a poder replicar el tipo de actividad física que tenían los seres humanos en ese periodo histórico. Entonces, bueno, les hablaba de esta dieta paleolítica porque se suele hablar mucho de este tipo de dieta en el que predomina el consumo de carne, sobre todo para emular lo que sucedía en periodos paleolíticos, cómo se pensaba, se piensa que se alimentaban los seres humanos en ese periodo, ¿sí? Que es simpático, como les digo, porque si hoy tratamos de replicarla, no vamos a poder, porque todas las condiciones son diferentes. Entonces, bueno, eso es con respecto a esa dieta y las proteínas y demás. Ahora, acá cuando nosotros ya tenemos esto, ya tenemos todo lo que necesitamos con respecto a las proteínas. Acá sí ya está todo calculado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a hacer acá una tabla que tenga el macronutriente para que vayamos ya completando una tablita. Porque ya tenemos de la proteína, ya calculamos todo. Después vamos a calcular grasas. Entonces tenemos, perdón, carbohidratos, proteínas, gramos, acá tengo kilocalorías y acá tengo el porcentaje del valor calórico total o AMDR, ¿sí? Este rango de distribución aceptable de macronutrientes. Entonces, ustedes saben que en el Excel, puede que sepan luego, ¿verdad? Pero siempre yo les muestro más a mis alumnos, cuando uno quiere que en una tabla o en una parte de la hoja aparezca directamente un resultado, uno lo que hace es colocar el signo. Es igual, busca dónde está la celda que uno quiere que se copie automáticamente por haberlo formulado antes y demás. Entonces hace clic sobre esa, enter. Entonces, siempre que yo cambie acá, por ejemplo, la cantidad de proteínas, ya me va a cambiar en mi tabla. Eso es bueno porque así ya automáticamente todo se cambia. Em, Kilocalorías que me van a aportar esos 112 gramos, 448. Enter. Y el porcentaje del valor calórico total, dijimos que era este. ¿Sí? Ahora, sí me faltó una cosita. Me faltó el rango de adecuación, 90%, 110%. ¿Qué va a ser? Es igual, buscar acá, enter, y para el 110, este. Bueno, entonces, toda esta información es la que nosotros de cada macronutriente tenemos que ir completando. De proteínas ya tenemos. Ahora, siguiente paso son los lípidos, ¿sí? Entonces,
Yo les voy a ir poniendo siempre abajo nomás como para que después tengan, no se preocupen que yo les voy a volver a subir este Excel. Yo ya les subí la vez pasada, pero como ahora agregué más cosas, les voy a subir de vuelta. Eh, les quiero poner algo así. Ay, no, qué loca. Perdón. Atrás, atrás, atrás. Acá nomás le quería poner a ustedes proteínas. Bueno, ahora vamos con los lípidos. En el caso de los lípidos, hacemos el cálculo de una manera diferente a la de las proteínas. Se fijaron que nosotros acá empezamos, para el cálculo de la proteína, empezamos por el aporte proteico que decidimos darle a nuestro paciente. Acá está, el aporte proteico. Y de ahí calculamos el total, calculamos las kilocalorías y calculamos el porcentaje del valor calórico total. En el caso de las grasas o lípidos, uno comienza a hacer todos los cálculos con el porcentaje directamente que nosotros le queremos dar a ese paciente de grasas, ¿sí? Y que yo para esta clase, para el módulo de nutrición, siempre voy a usar 30%. Yo a ustedes les voy a pedir que ustedes usen 30%. Porque así nosotros nos aseguramos que haya un buen aporte de ácidos grasos esenciales, grasas de buena calidad y si le doy un 30% de grasas, eso quiere decir que mi porcentaje de carbohidratos no va a ser tan bajo. Y eso es bueno, porque si yo tengo muy pocos carbohidratos, em, me puede faltar fibra. Los carbohidratos tienen muchos aportes en nuestra dieta, entonces no queremos que nos falten dentro del rango. Si yo con eso no les digo que nos vamos a exceder en carbohidratos. Entonces, de lípidos, yo ya comienzo con un aporte de 30%, ¿sí? Aporte de 30% del valor calórico total. Entonces, hago una regla de 3. Primero, les voy a decir cómo se hace la regla de 3. 2000, a ver, ¿por cuánto eran? 2842 kilocalorías. Es el 100%. ¿Cuántas kilocalorías serían el 30%? Porque yo lo que estoy diciendo al decir, yo le quiero dar un 30% de lípidos, del valor calórico total de lípidos a mi paciente. Yo lo que estoy diciendo es, de esas 2.842, yo le quiero dar el 30% de grasas. Entonces, por eso hago esta regla de 3. Para saber, primero, cuántas kilocalorías van a estar aportadas por los lípidos y después cuántos gramos van a estar aportados por los lípidos. ¿Sí? Porque mediante esta regla de 3 que yo tengo acá, que es de los factores de... Acá está. Ahí se me fue, espérenme. Acá, perdón. Los factores Atwater, que también me sirven para mi regla de 3, yo sé que cada gramo de lípido me aporta 9 kilocalorías. Entonces, me va a servir después para saber los gramos. Entonces, vamos a ver. X es igual a 2.842 30 dividido 100. Estas son las kilocalorías que van a estar siendo aportadas por las grasas, por los lípidos, si yo les recomiendo a mi paciente que un 30% de sus grasas sean, de sus kilocalorías sean de las grasas.
de sus kilocalorías sean de sus grasas. Entonces, esto a mí no me dice mucho, me sirve para completar acá mi tabla, que yo ya sé cuántos gramos perdón, cuántas kilocalorías le voy a dar, cuál va a ser el porcentaje que le voy a dar. eh, Voy a anotar acá de otra forma. Ahí, mejor ahí. Entonces ya directo acá les va a copiar el 30. 30 kilocalorías que corresponden son estas. ¿Y ahora qué me falta? Mirando esta tabla. Hablando de lípidos. ¿Qué me falta? Calcular. Hola chicos. El 90% y el 110%. Sí, súper bien. Pero para esto saber, ¿qué unidad de medida tiene esto? ¿Qué unidad de medida tiene? Gramos. Gramos, perfecto. Entonces, para calcular todo lo que a mí me falta de lípidos, yo necesito los gramos, ¿sí? Los gramos totales que le voy a dar en el día y lo que corresponde al 90-110. Entonces, para eso, para yo saber a cuántos gramos de lípidos corresponden esta cantidad de kilocalorías, voy a hacer una regla de tres, que es la siguiente. Un gramo de lípidos aporta 9 kilocalorías. ¿Cuántos gramos de lípidos van a aportar? 852,6 kilocalorías. Entonces la regla de 3 va a ser 852 dividido 9. Y estos van a ser los gramos lípidos al día. Le voy a sacar un poquitito los decimales. Muy bien. Entonces, acá es donde cambia un poco, si se fijan, la forma de calcular en relación a las proteínas, porque en el caso de las proteínas comenzamos nosotros calculando con el aporte proteico. Y en el caso de los lípidos, al revés, empezamos por el porcentaje que le queremos dar del valor calórico total y a partir de ahí vamos buscando cómo llegar a la cantidad de gramos. Por eso hacemos primero este cálculo de calorías, kilocalorías y después de gramos. Entonces acá ya estamos, o sea, con estos gramos nosotros sí ya podemos calcular el 90-110, que vamos a calcularlo en la clase que viene. Pero ya es, imagínense, una regla de tres nomás ya la que nos falta. Entonces, a lo que voy nomás con esto, para terminar, es que para las proteínas sí hacemos más cálculos. Eh, los otros macronutrientes, casi que por defecto nomás ya uno los va calculando, siempre y cuando uno quiera mantener un cierto porcentaje de grasas, que como siempre, que como ya les dije, en realidad en nuestro módulo y en las clases de nutrición de todos los años yo siempre les doy un 30%, porque ese es un porcentaje súper adecuado para cubrir los ácidos grasos esenciales en el día y tener grasas de buena calidad y que no bajen demasiado mis carbohidratos, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá
por hoy. Vamos a continuar en la clase que viene. Yo creo que cuando tengamos todo el cálculo, recién ahí les voy a subir al Moodle, ¿sí? Para que esté completo. Les voy a hacer el cambio, digo. Total, como ya está grabado, después van a poder hacer el seguimiento. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, gracias, Vanessa. Bueno, chicos, estamos viéndonos entonces en la semana que viene. Voy a hablar con Micheli para ver cuándo recuperamos. Chao, chao. Que Chao, descansen. profe. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, gracias a ustedes. Chao, profe.